Bueno, muy buenas noches con todos. Bueno, hay muchas personas que por primera vez están en estas charlas que venimos dando aproximadamente ya desde 3 semanas atrás. Esta sería nuestra cuarta clase, nuestra cuarta semana de charlas cerveceras, en las cuales tenemos la participación siempre de Alejandro y de Jocelyn. Bueno, para darles un poco de introducción, la primera clase se habló sobre maltas, porcentajes de alcohol, densidad en la cerveza y cómo determinar un grado alcohólico, pues, ¿no? Cómo diseñar una cerveza a partir de la cantidad de malta para obtener un determinado grado de alcohol. La segunda clase revisamos sobre el color y el amargor de la cerveza, ¿sí? Como tema principal, y ahora vamos a abordar otro tema importante, que es la carbonatación y la fermentación, ¿ok? Esta serie de clases, de charlas, el objetivo principal es fomentar la cultura cervecera, pues, ¿no? Y aparte de eso es que cada uno sepa cómo podría diseñar su cerveza, pues, ¿no? Yo que sé, a mí me gustan unas cervezas claras, pero con bastante grado alcohólico, o me gusta una cerveza más oscura, pero más suave. Entonces todo eso se va a ir, o sea, ya se ha venido explicando, y hoy continuamos con esa serie de clases, pues, ¿no? Para la siguiente clase o video vamos a revisar unos cálculos que van a hacer Jocelyn y Alejandro, en los cuales ellos han diseñado una cerveza a partir de esas 3 características: grado alcohólico, color y amargor. ¿Ok? Entonces ya hicimos un sorteo previo, en el cual se designó un grado alcohólico diferente para cada uno, un color y un amargor diferente, pues, ¿no? Y a partir de eso, ellos van a demostrar con cálculos, ¿verdad?, qué cantidad de malta se le agrega, qué cantidad de lúpulos se le agrega, en qué tiempo de la cocción le vamos a agregar esos lúpulos. Y todo eso lo vamos a ya, como un ejemplo súper práctico, ya final, el siguiente viernes. ¿Listo? Bueno, sin más que añadir, por favor, comiencen, chicos, Alejandro y Jocelyn, para que todos puedan escuchar lo que ya saben. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jocelyn Bello y el día de hoy les vamos a hablar acerca de fermentación y carbonatación. Buenas noches con todos. Mi nombre es Alejandro León y espero les guste la clase. Al final pueden hacer preguntas respecto a alguna duda que tengan de los temas que se hablarán. Ok, como primer paso nosotros les vamos a hablar acerca de la fermentación y tenemos una ecuación en la que nosotros tenemos que el azúcar extraída del mosto más la aplicación de la levadura va a producir lo que es el alcohol más el dióxido de carbono. Sí, esta aproximadamente es una reacción general, ya que existen diferentes tipos de reacciones químicas que se dan en el proceso de fermentación, pero la que es de más interés es el azúcar que se extrae normalmente en el mosto para la futura cerveza mediante una manipulación de levadura, obteniendo, en este caso, alcohol, etanol y dióxido de carbono para la gasificación de la misma, ¿no? Exacto. Entonces, también tenemos como las fases de la fermentación. Tenemos lo que es la fase LAC, que es la fase de latencia en donde la levadura se va a adaptar al medio en el cual se ha inoculado. Y esta fase más o menos dura entre 2 a 4 horas. Luego tenemos lo que es la fase LOG, que asimismo es la reproducción de la levadura para producir lo que es el alcohol y el dióxido de carbono, hasta llegar a la muerte de la levadura, donde finaliza la fermentación. Perfecto. Algo que no hemos nombrado, normalmente la fermentación puede durar entre 7, 8 días hasta 15 días. Va a depender mucho de la cepa de levadura que se ha usado mediante el estilo que se esté produciendo también. Exacto. Bueno, también tenemos los tipos de levaduras. Primero tenemos la que es la ale,
que este tipo de levadura es considerada de fermentación alta, lo cual se da a una temperatura de 15 a 25 grados centígrados o 24, que también floculan en la superficie del fermentador. Luego tenemos lo que es el tipo de levadura lager. Este tipo es considerada de fermentación baja. Asimismo, se da unas temperaturas entre 5 a 10 grados centígrados y floculan en la parte inferior del fermentador. Luego tenemos los parámetros importantes en el uso de las levaduras para obtener una buena fermentación. Primero que nada es el tipo. Como ya les mencioné, existen algunos tipos de levaduras, que es la ale, la lager y también la de trigo. También influye su carácter, que es el sabor que se le va a dar a la cerveza, debido a las múltiples reacciones químicas que se generan como subproductos en la fermentación. Esto nos va a ayudar a que tenga el sabor típico de una cerveza de cada uno de sus estilos. Luego tenemos lo que es la atenuación, que es la capacidad de la levadura para realizar la conversión de los azúcares del alcohol. Como ya los habíamos dicho, pueden ser bajos, medios o altos. También es la temperatura óptima para la fermentación. Cada cepa de la levadura actúa en diferentes rangos de temperaturas para obtener una buena fermentación. Y finalmente lo que es la floculación, que se unen los sólidos suspendidos para ser sedimentados o decantados, evitando que la cerveza se vuelva turbia. Listo. Esta gráfica explica más o menos un poco el proceso que se da durante la fermentación, ¿no? Se encuentran algunas etapas. En el gráfico, en la parte del eje Y, podemos ver el número de microorganismos, que se refiere a la cantidad de células de levadura que pueden estar contenidas en 1 centímetro cúbico respecto al tiempo. Entonces, normalmente habíamos hablado que en la fase lag se da entre 2 a 4 horas, que quiere decir una vez que nosotros hemos inoculado la levadura en la cerveza, esta se adapta o trata de adaptarse al medio en ese periodo de 2 a 4 horas. Luego de eso viene la fase log, que es la fase de reproducción de la levadura. Quiere decir que es logarítmica en este caso. Durante cierto tiempo se va a ir duplicando las cantidades de células necesarias, que son millones como tal, hasta terminar la fermentación, que pueden durar, como les dije, 7 días hasta 15 días, para finalmente pasar por la fase estacionaria y la fase de la muerte, que quiere decir donde la mayoría de las células de la levadura mueren. Entonces la fermentación culmina, sabiendo que siempre en la cerveza, si no estamos tomando una cerveza, siempre van a haber ciertas cantidades de células presentes aún de levadura. Exacto. Bueno. Ok, perfecto. Entonces, esta es una pequeña ecuación, la cual nos ayuda a saber en qué tiempo esa cantidad de células de levadura se va multiplicando. Normalmente tenemos una ecuación que X se refiere, en este caso, a la concentración quiere decir de las células de levadura. El X sub 0 es la concentración inicial. El mu es la velocidad específica de crecimiento de las células de levadura, y T es el tiempo, ¿no? Mediante esta ecuación, haciendo un despeje matemático, obtenemos una fórmula donde el tiempo es igual al logaritmo natural de 2 respecto a mu. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabíamos inicialmente que la concentración se va a ir duplicando respecto a una cierta cantidad de tiempo. Entonces, mediante esta fórmula nosotros podemos detallar cada que cierto tiempo se van multiplicando, reproduciendo las células de levadura, para que así puedan convertir todos los azúcares que hayan sido extraídos del mosto para la debida fermentación, ¿no? Y obtener una fermentación exitosa y tratar de llegar a los grados de alcohol deseados dependiendo del estilo que se esté produciendo. Correcto. Aquí tenemos lo que es la reacción dada en la fermentación. En realidad, esta es la que originalmente tenemos, más realista, en la que tenemos el azúcar extraída en el monto
en el mosto, perdón, le vamos a aplicar lo que es la levadura y se va a obtener lo que es el alcohol más el CO2, que es lo que habíamos dicho inicialmente. Sin embargo, en la vida real también se van a obtener lo que son subproductos y más energía. Aquí mi compañero les va a explicar estos pequeños números que están acá abajo. Ya, ok. Bueno, es un pequeño ejemplo. Tomamos un valor de 1 gramo para saber más o menos la proporción de lo que se va a generar de alcohol y CO2. La cantidad que restante es de subproductos. Estos subproductos se refieren a diferentes compuestos químicos que se generan, compuestos fenólicos, de acetilo, que en ciertos estilos de cervezas son deseados, dando sabores o también aromas tal vez a banana, manzana. Se trata de la mayoría de los estilos de cerveza se trata de eliminar estos compuestos químicos que se dan mediante un descanso de acetilo, se les suele llamar, pero en algunos estilos es deseado. Durante esta ecuación que nosotros tenemos, podemos llegar a una conclusión que 1 gramo de CO2 es igual a 1.05 gramos de alcohol. Esta relación nos va a ayudar para más adelante poder determinar la cantidad de CO2 que yo necesito para poder carbonatar mi cerveza, dependiendo del estilo que esté produciendo siempre. Ok, luego les vamos a hablar acerca de qué es la carbonatación. Está estrechamente ligada a lo que es el dióxido de carbono, que va a estar disuelto en la cerveza artesanal. Esta cantidad va a depender del estilo de cerveza que nosotros vamos a elaborar dependiendo de nuestros gustos. Como ya lo habíamos visto anteriormente, existen varios tipos de cervezas, además de que la carbonatación puede ser alta, media o baja. Ok, aquí tenemos un pequeño ejemplo en el que dice que se desea elaborar un tipo de cerveza ale americana donde sus volúmenes requeridos de CO2, dióxido de carbono, van entre 2.2 y 2.7. Esta cerveza se encontrará a 22 grados centígrados. Perfecto, ya. Entonces, en esta tabla normalmente son tablas estándares de volúmenes de CO2 requeridos dependiendo del estilo. Nosotros tomamos un ejemplo que fue una ale americana. Mediante este cuadro podemos darnos cuenta que se encuentra entre un rango de 2.2 y 2.7, dando un promedio de 2.45. Pero nuestra cerveza se va a encontrar a 22 grados centígrados aproximadamente. Si nos vamos a la tabla derecha, vemos que a 22 grados centígrados, la máxima cantidad de CO2, en este caso, que puede ser disuelta en la cerveza, va a ser de 0.83. Entonces nos falta para poder llegar a la cantidad de CO2 deseada. Sigue la siguiente página, por favor. Entonces, hicimos una diferencia, ¿no? ¿Cuál fue nuestra diferencia? El promedio de CO2 requerido, o sea, que se requiere, menos la cantidad o el volumen de CO2 que tenemos aproximadamente mediante la temperatura de la cerveza, que son 22 grados centígrados. Quiere decir que hay un restante o un faltante, en este caso sería de 1.62 volúmenes de CO2. Mediante la tabla, puedes regresar a la tablita, por favor, Jocelyn. Ya, nos damos cuenta que aproximadamente en 1.60, 1.62, bueno, tendremos que interpolar para tener el valor exacto, pero se encuentra aproximadamente 3.14 gramos de CO2 por litro de cerveza. Listo. Ahí sí pasa la siguiente, por favor. Entonces, mediante esta conversión, nosotros sabemos que en un litro de cerveza se encuentran contenidos 3.14 gramos de CO2. Nosotros en la ecuación que habíamos visto anteriormente teníamos que 1 gramo de glucosa era aproximadamente 0.46 gramos de CO2. Mediante esta reacción nos da un valor de 6.78 gramos de glucosa. Normalmente se suele usar sacarosa, que es azúcar común, dextrosa, que es el azúcar que se extrae del maíz, respecto a 1 litro de cerveza. Entonces nosotros sabemos, si nosotros vamos a producir 20 litros de cerveza, tendremos que multiplicar esa cantidad de gramos de azúcar por 20, ¿no? Para obtener la cantidad de azúcar
que vamos a necesitar para poder llegar a los volúmenes de CO2 requeridos. Eso, como le decíamos anteriormente, va a depender del estilo que se esté produciendo, tal vez de gustos. Quizá existen, un ejemplo, estilos europeos donde tienen altos grados de alcohol, pero no tienen mucha carbonatación. Entonces va a depender de los gustos, ¿no? Si te gusta una cerveza bastante carbonatada, le ingresas un poquito más de azúcar a la cerveza, ¿no? También esta carbonatación que nosotros estamos nombrando aquí es una carbonatación que se la cataloga como carbonatación natural. Ya existe también otra carbonatación forzada, una carbonatación artificial, que se lo hace mediante un tanque de CO2, un tanque de acero inoxidable también, y se lo llena a contrapresión. Entonces es mucho más sencillo ese proceso debido a que acorta la producción total, ¿no? Porque la carbonatación suele conllevar un tiempo de aproximadamente 15 hasta 21 días para que esté dada por completa la carbonatación. En cambio, la carbonatación natural, bueno, en cambio la carbonatación forzada, que es la carbonatación mediante un tanque de CO2, puede durar un día, 2 días tal vez. Entonces sí es una gran ayuda. Claro que cuesta más, pero es muy eficiente. Exacto. Bueno, ahora tenemos lo que es el agua en la cerveza. Para la producción de la cerveza se tienen varios perfiles de aguas, los cuales van a proporcionar cierto sabor a la misma, dependiendo el que nosotros tengamos, ya que existen ciertos iones metálicos, sales ionizadas, que son necesarias para la producción de la cerveza, por ejemplo, los cuales tenemos aquí. Ya, listo. Entonces, en esta parte de los iones, como pueden ser de sodio, de magnesio, también está de calcio, algunos bicarbonatos, carbonatos, va a depender mucho del estilo. ¿Qué ocurre? La mayoría de estilos de cervezas vienen de ciertas partes de Europa Central, donde normalmente cuando producían estos estilos de cerveza lo hacían con el agua que se encontraba en ese país, ¿no? Donde se originó cada estilo. Lo que se trata ahora en la actualidad es de tratar de asemejar un poco el agua que tenían inicialmente en el país de origen de ese estilo. Entonces, dependiendo del estilo de cerveza que se esté produciendo, que puede ser una cerveza stout, porter, tal vez un poco más Rural Lager, y cientos de estilos que existen. Dependiendo de esto, hay una cantidad de ppm o miligramos por litro de agua. Esto es muy importante al momento de realizar o producir una cerveza, ya que sí ayuda un poco a mejorar el sabor de la cerveza. Tratar de evitar que las cantidades de cloruros no sobrepasen los estándares, porque pueden generar sabores no deseados en la cerveza final. Inclusive se puede llegar a perder esa producción, ¿no? Claro, es importante acotar que para una buena cerveza artesanal es muy importante el tratamiento que se le dé al agua. ¿Ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias con todos. Listo, muchas gracias por la intervención de Jocelyn y de Alejandro. Si tienen por favor alguna pregunta, alguna acotación, algún comentario que quieran realizar, pueden hacerlo con total libertad. Si no desean hablar, también lo pueden escribir mediante el chat y nosotros los leemos y comenzamos a responder sus preguntas. Sí, con total confianza, digan nomás. Si tienen alguna duda. Bueno. Aquí están, bueno, ahí están recién escribiendo. ¿Sí están leyendo, chicos? Por supuesto, ¿cómo está? Sí, en el proceso de fermentación es importante la cantidad de oxígeno. Por supuesto, normalmente existen estándares, normalmente, si no mal recuerdo, entre 8 hasta 10 ppm por litro de cerveza. Claro que es muy importante la cantidad de oxígeno que sea disuelto al dar inicio a la fermentación. Esperemos a que exista otra pregunta o algún otro comentario. Listo, ahí hay otra pregunta. Bueno,
Es la continuación de la pregunta de aquí del profesor Joel. Dice, ¿y cómo obtengo esa cantidad de manera experimental? Bueno, en el proceso de la cantidad de oxígeno, pues no, para la fermentación, es una manera experimental de hacerlo es en un laboratorio, pues no, sacar una muestra y experimentalmente medirlo, y bueno, eso ya es un poquito más complicado. En una elaboración de cerveza artesanal casera es muy más empírico todos esos equipos, pues no. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Comentario? Bueno, aquí tenemos otra pregunta en el estilo lager, ¿se la fermenta en condiciones más lentas empleando levadures especiales? Listo, muchachos, esa pregunta es suya, esta sí la pueden responder. ¿Cómo puede repetirla? No la veo en el... No la pueden, aquí está, dice Steven Ochoa, dice, en el estilo lager se la fermenta en condiciones más lentas empleando levaduras especiales. ¿Cómo más lentas? Yo tampoco entendí ahí. ¿Qué te refieres con más lentas? No sé si puedan hablar para que puedan explicarlo mejor, no sé. Ya, perdón, antes de responder la pregunta de Steven Ochoa, el profesor Joel dice, me refiero a cómo agregar el oxígeno. Claro, se agrega simplemente oxigenando el mosto, pues no, ¿cómo se oxigena el mosto? Haciendo una cascada, haciendo trasvase y que vaya cayendo y se vaya oxigenando y todas las burbujas se le vayan añadiendo el oxígeno, pues no. Claro. De una forma tal vez un poquito empírica, ¿no? No sabemos exactamente la cantidad, pero que se estará disolviendo de oxígeno. Respecto a la pregunta de Steven, no sé si se refiere tal vez al tiempo en que se tarde fermentar un estilo de cerveza lager. Bueno, normalmente, como habíamos dicho, la cerveza lager se usa levaduras que son de fermentación baja. ¿Qué quiere decir? Normalmente para los cerveceros artesanales es a veces un poco complejo en la mayor parte de los que somos acá de la costa, realizar o producir una cerveza lager, ¿no? Ya que la fermentación se suele dar entre 5 o 10 grados centígrados. Claro que este tipo de cerveza normalmente conlleva un largo tiempo de madurado, inclusive de fermentado, para obtener el correcto sabor, el correcto aroma de la cerveza. Entonces, este estilo, claro, sí se va a tardar, si te refieres a tiempo, sí se va a tardar mucho más en que producir una cerveza tipo ale. Conlleva más tiempo hacer una lager. Es un poco más complejo, más que todo por el control de la temperatura en la fermentación, que es muy importante, es una clave muy importante al momento de fermentar la temperatura. Si nosotros superamos en gran cantidad la temperatura o el rango adecuado que vienen en las fichas técnicas de las levaduras, se puede obtener alcoholes superiores, que se les suelen llamar alcoholes de Fussel, que pueden ser butanol, propanol. Entonces, no es tan perjudicial para la salud, pero sí puede llegar a producir dolores de cabeza. Casi no se puede percibir mucho, o sea, si es que nosotros producimos etanol u otro tipo de alcohol, pero es muy importante en este caso el control de la temperatura. Son almacenadas dijo Steven, por eso es que en algunas últimas partes del proceso son almacenadas en bodegas. Claro, ese proceso nomás se le suele llamar lagering, en el proceso que se le da a las lager en especial. Por eso que las lager es el estilo de cerveza más común que hay en el mundo, la más común que existe. En la mayoría de las cervezas más famosas del mundo, casi todas son tipo lager y conllevan un largo tiempo. Inclusive en partes de Europa que producen esta cerveza, lo hacían en ciertas épocas del año, dejándola a veces madurando 6, 7 meses, 8 meses. Entonces sí se tarda un poco más. Claro que ahora toda la mayoría es industrializado, ¿no? Y ya usan enzimas que aceleran la fermentación y acortan los procesos. Bueno, ¿alguna otra consulta?
Bueno, si no existen más consultas, les agradecemos mucho por haber participado el día de hoy. Los esperamos para el siguiente viernes ver la cerveza que van a realizar Alejandro y yo. Bueno, no a ver cómo se la hace, sino más bien los cálculos que van a realizar para obtener esa cerveza. Espero poder contar con todos ustedes. Y bueno, listo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por habernos escuchado y aguantado esta prácticamente media hora, creo ya. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias. Espero volverlos a ver el próximo viernes. Chao, pasen bien, bendiciones. Hasta luego, pasen bien, gracias. Chao, Gracias a todos. Chao.